llegó un punto donde le dije, mami, mira, ¿qué me pasó? ¿Por qué nací así? Yo no la juzgo, de verdad que lo digo de todo corazón. Tiene 19 años, está con un hombre que es alcohólico, que la maltrataba, viviendo una vida que no quiere, queda embarazada. Y ella decide y recurre al aborto. Y una amiga le dice, mira, conozco un señor, en una semana va a esta dirección y hacen el procedimiento. A la semana llega a una habitación clandestina ahí de quirúrgica, le hacen el procedimiento, termina, se ducha, se monta en el carro con el cirujano. Yo tenía la duda si era yo o si eran más, si era otro bebé que estaba ahí, porque le hicieron un procedimiento y si cuenta ella que le sacaron una chuspa y ya ve el embrión y lo botan ahí por la ventana. Esa fue la forma en que hubiera terminado mi vida ese día. O sea, no era uno, eran dos. Eran dos. A los 3 meses ella siente todavía que hay movimientos en su barriguita y pues dice, wow, sigo embarazada. Cuando nazco, cuando por fin me entregan a ella y sale ella del hospital, ella no fue capaz de mirarme completamente hasta esa noche que llegó, me puso en la cama, vio pues obviamente que había una deformidad en los pies y en las manos y ella pues llorando, no me imagino el dolor que sintió. Ella cuenta que ahí es donde cobró para ella vida Salmo 51, donde dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces ella por primera vez en su vida habla con Dios. Le dice, Señor, toma este bebé en tus manos, tú eres el papá de él. Y ver cómo Dios tomó esa oración tan en serio, porque cuando dijeron que yo no iba a caminar, caminé. Cuando dijeron que yo no iba a poder correr, corrí. Cuando dudaron si podía hablar, hablé. Y cuando me dijeron que no podía volar, volé. Bienvenidos una vez más a tu podcast de Burning Lab. Hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo mío que tiene un testimonio que te va a volar los sesos. Quédate hasta el final para que puedas escuchar esta historia que te va a edificar. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a mi gran amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Mía, gracias por invitarme. Muy bien. Es un honor estar acá, de verdad que gracias por tu invitación. No me lo esperaba y todo para la gloria del Señor, como siempre. Yo sé que lo haces con toda la mejor disposición y ahorita entrando, no te lo comenté, pero se siente mucho la presencia del Espíritu Santo. Wow. Y qué chévere poder estar aquí orando para el reino. Gracias. Sí, pues mira, en este lugar han pasado personas que han orado, han hablado de sus historias y la verdad creo que este es como mi cueva, este es como mi lugar donde me encuentro con el Señor, mi man cave. Este es como el monte, voy al monte, digo yo, y me meto para acá. Y acá pues donde busco el rostro de Jesús para verlo cara a cara. Cuéntame, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Me encanta esa pregunta porque antes de venir, es algo que me ministró demasiado poder realmente comenzar a identificar, ¿no?, la identidad, ¿no? Hay veces uno le preguntan eso y uno como que, ¿quién soy yo? Y poder mirar que, pues, primero que todo soy hijo de Dios, soy esposo, soy papá de 2 hermosos niños y viviendo cada día por gracia. Por gracia, increíble, Juan. Juan, cuéntame un poco de ti, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Colombia, yo soy colombiano, nací en Cali, no me considero caleño porque, bueno, tu esposa es colombiana, entonces conoces las regiones un poco, yo nací en Cali, pero a los 2 años me voy para Pereira, que es donde son mis papás, y a los 4 años emigra mi mamá acá cuando conoce a mi papá, mi papá biológico falleció, entonces me crié en Nueva York. Entonces yo desde los 4 años estoy en Nueva York. Eres de la Gran Manzana, entonces. Sí, más neoyorquino que con este calor aquí en Miami, sino aprovechando este clima. Sí, hermano, sacó los suéteres aguardados. Entonces, sí, colombiano, criado en Nueva York. Ah, perfecto, Juan. Este es un lugar donde hablamos con muchas personas para que puedan contar su historia, cómo Dios los encontró y en qué área los encontró y en dónde los encontró. Mira, si tú pudieras pensar, Juan, en una palabra que te defina como persona, ¿cuál sería? Una palabra, tantas, ¿no? Salvo. ¿Salvo? Wow. ¿Por qué esa palabra te define tanto? Yo pienso que todos tenemos historias y yo creo que una cosa que tenemos todos en común y podemos tal vez llegar a ese punto de Cristo, lo que hizo en nuestras vidas es darnos la salvación, ¿no? A través de la
la sustitución del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces realmente uno poder identificar que uno vive bajo la salvación, viviendo por gracia, porque Él hizo ese sacrificio, diría que salvo, pudiendo hacer una vista retro, como el pasado de lo que uno ha vivido, poder identificar que es la salvación que Dios nos dio y las cosas que como la Biblia, cuando uno va leyendo, que uno va viendo que todo va apuntando hacia Cristo, uno en la vida también va viendo que Jesús le ha demostrado su presencia en todo lo que ha ocurrido en la vida de uno, por no decir, oiga, sí, yo como que sí, en mi caso soy salvo. Wow, Salvación. increíble. Mira, y entrando más en la salvación, a mí me sorprende cómo un predicador, Billy Graham, explica la salvación, de cómo llegamos a ser salvos, ¿no? Y él dice que nosotros éramos como aquel hombre que iba navegando en la costa y su bote se hundió. Estaba nadando para no hundirse, pero vino la guardia costera y le tiró un salvavidas. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. No podíamos seguir nadando, no podíamos llegar a tierra firme, no podíamos llegar a Dios, entonces Dios vino a nosotros, ¿no? Porque en nuestra posición era imposible. Increíble cómo Dios, en su gran amor, escogió a personas como tú y yo. Porque si nos ponemos a pensar, no sé si te recuerdas, que unos millonarios entraron como a un submarino hecho por ellos, ¿te recuerdas? Y que fueron tratando de ir a la profundidad del mar para poder hacer una expedición. Sí. Y sabes que eso implotó, ¿no? Uh-huh. Imagínate, de primero perdieron comunicación por completo. Entonces no sabían si habían muerto. Se dio una misión para poder rescatarlos. ¿Me entiendes? Sí. ¿Te recuerdas? Sí. Por muchos días hasta que pudieron. Y luego descubrieron de que habían muerto, pero incluso seguían buscando sus restos. Nunca encontraron, ¿cierto? Nunca encontraron. Bien, pudieron encontrar, Pero creo, los no estoy restos, seguro. yo creo que eso se. Sí, no estoy seguro, no seguí, pero lo que me sorprendió es la cantidad de tiempo que buscaron por ellos. Y creo que eso nos enseña a que el hombre está dispuesto a buscar por aquello que tiene valor. Y desgraciadamente, el hombre le pone el valor a las personas acorde con lo que han conseguido en esta vida. Sí. Entonces, como esas personas tenían mucho dinero, CEOs de esto y de aquello, pues se hizo una búsqueda exhaustiva de aquello, ¿me entiendes? De ellos. Pero si hubiera sido una persona cualquiera en una canoita pequeña, ¿tú crees que hubieran pasado semanas buscándolo? No, total, eso no. Imagínate, pero Dios no es así. Sí, total, sí. Lo rescata uno sin tener valor. Sí, uno sé que no creo que ni canoa y uno está ahí flotando eso en un donita de esos que venden en el Five Below. La verdad que sí. Yo me pongo a pensar porque yo a veces veo, o sea, no es para darse duro uno, pero yo creo que todo el que ha llegado a la gracia se da cuenta que se cumple la palabra que de lo más vil y menospreciado, Dios nos escogió para glorificarse Él. Sí, total. Algo que a mí me impacta mucho también, digamos, la palabra salvo, es también ver cómo, aunque yo conocí a Cristo a los 8 años, en mi juventud, no, yo creo que con quien tú hables te diría que yo no era cristiano. Yo me pegué una pequeña alejada. No estoy orgulloso porque fue un tiempo donde yo pues me alejé y muchas de las razones que una vez hablando hace poco con mi mamá, donde ella me decía, mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿tú por qué? Y yo le respondí a ella, es tan inalcanzable llegar a Dios que eso me mantuvo, yo creo que alejado. Entre más pecado, más alejado me sentía. Y la palabra salvo es que es como ese hijo pródigo, ¿no? Cuando uno da el pequeño paso de correr hacia la casa del papá, él cubre la distancia. No sé, compartir algo que me pasó antier, que me reforzó esta palabra. Yo decía, Señor, dame algo para... Me encanta porque esto me obligó a mí a realmente buscar del Señor y decir, oye, sí, ¿qué palabra digo? Porque pues yo hice la tarea, yo vi las otras entrevistas que habías hecho, me parecieron geniales y yo, bueno, es como que pregunta una palabra. ¿Qué digo? Y hace unos días entraba yo de un vuelo internacional y voy y busco mi pasaporte y no lo encuentro, no está. Y yo, oh my God,
¿ahorita qué hago? Empezó el pánico, el estrés, ahorita me van a deportar. ¿Qué hago? Pero da un poquito de contexto de a qué te dedicas. Bueno, yo soy piloto, piloto comercial y vuelo, bueno, internacional, doméstico. En este vuelo venía un vuelo de Punta Cana. Pero estabas trabajando. Estaba trabajando. Llevaba como 3 semanas. El último vuelo que hice fue a Cartagena el 2 de enero. Y todo este tiempo he hecho vuelos nacionales, domésticos, no necesitaba mi pasaporte. Resulta que cuando llegué de Cartagena metí mi pasaporte en el bolsillo del saco. Y esta vez me fui a volar, fue con la chaqueta deportiva que tenemos. Entonces no tenía el pasaporte, lo dejé en la casa. Uy. Y ahí me entero. Cuando venías entrando al Cuando país. venía entrando sobre las Bahamas en descenso a Fort Lauderdale. Y nunca me ha pasado. Yo dije, ¿y ahorita qué pasa? ¿Qué hago? Y empiezo yo a buscar mi passport, bro. Y yo no lo encuentro. Yo pensaba en todo. Yo ahorita me van a retener ahí 4 horas. Me van a hacer la entrevista. ¿Usted quién es? Huellas, no sé. Entonces aterricé un poco, pues yo iba volando, me tocó enfocarme en lo que estaba haciendo obviamente y ya cuando me bajo del avión y llego yo, llamo a mi jefe, le digo, mira, pasa esto. Y dice, ok, don't worry, vamos a mandar un supervisor, vamos a imprimir todo lo que tenemos sobre ti para que pues ellos puedan corroborar que eres tú. Entonces iba con un representante de la empresa, ayudó mucho que iba... Llego disfrazado, tengo que empezar a decir, estaba uniformado, estaba disfrazado de piloto. Eso ayudó un poco, yo creo. Entro yo por inmigración y claro, me requisan la maleta, les digo lo que pasó, ¿no? Entonces me llevan por un cuartico, la maleta, todo, y luego lo llevan para otro cuarto que yo no conocía, es un cuarto como metálico. Y ahí estaba la gente, hay un señor así como un juez, o sea, así como, pero así más alto que uno, y uno ahí, ¿qué pasó? Y yo no, pues, dejé mi pasaporte y decidiste ir a volar así. Yo no, créeme, si yo hubiera sabido, no hubiera ido a volar. Y finalmente me dice, mira, esto lleva una multa, pero tú estás aquí con el representante, te veo que estás trabajando, tú eres un ciudadano, porque ya le toma la foto a uno, ya lo reconocen a uno todo. Reconocimiento físico. Me entrega mi licencia, porque le entregué mi licencia para identificar, no tenía nada más. Y listo, bienvenido a casa. Y me fui. Y ya después, ayer, cuando estaba haciendo mi devocional con mi esposa, preparando para hoy, el Señor me dice, ¿sí ves lo que es la salvación? Tú eres un ciudadano del cielo. Tus vestiduras ya están limpias. Y tú ya tienes un representante que te escolta. Wow. En mi presencia. Wow. Cuando entra uno en la presencia del Señor, uno ya es salvo. Y unas veces, en mi pecado del pasado, de mi juventud, me permitía no acercarme porque no, yo soy muy pecador. Yo no me merezco. Yo no soy merecedor. Pero es que ya eres salvo. Too bad. Tough luck. Tú ya eres un ciudadano del cielo. Y por mucha ley, que es un pasaporte, que tú creas que tengas que cumplir, tú ya eres salvo. Welcome home. Wow. Eso me habló demasiado. Impresionante eso, Juan. La mucho. verdad que sí. Y pues sí, ¿no? O sea, el representante ayudó mucho. Nuestro representante ante la ley y ante el juez. Y el juez es nuestro representante, Jesús, quien vino a cumplir todos los requisitos por nosotros. Este representante llevó todos los requisitos. Dijo, mira, acá están los requisitos, él los tiene. Total. Y Jesús hace lo mismo. Mira, acá están los... Acá está todo. O sea, ten tu pasaporte, no peques. La ley es para cumplirla, ¿no? Cumple la ley o si no te vamos a multar, bro. Pero sí, o sea, me habló demasiado, me habló demasiado porque uno hay veces nos ocurre a todos. Yo creo que todos sufrimos en la vida cristiana uno... Pregunta, ¿esa multa quién la hubiera pagado? No sé, no pregunté. Si yo la empresa... La empresa. Tal vez la empresa, no sé. O de pronto cargué una multa personal, no me pregunté. Yo estaba feliz de haber entrado. Yo, ok, thank you, bye. Bueno, con nosotros creo que la multa, Jesús. No hay manera que lo hubiéramos pagado nosotros. No. Impresionante, Juan. Qué chévere esa... Una confirmación muy chévere, muy bonita. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace 2, 3 días? Eso fue antier. ¿Antier? Sí, wow, antier. Imagínate, Dios hablándote en vivo, ajá, en directo. Sí, total. Entonces había probabilidad que no hubiéramos hecho este podcast entonces. Estaría por allá, quién sabe dónde... En Alligator Alley. Alligator Alcatraz, sí. Yo me imaginaba, imposible, yo no creo que me vayan a llevar preso para alguna parte, este colombiano no, saquémoslo.
Juan, impresionante. Mira, ese es un muy buen testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a nivel catastrófico, ya grandísimo, ¿no? De la salvación. Tú decías que Jesús habló acerca del hijo pródigo, ¿no? Y dijo que cuando el hijo se arrepentía y iba caminando de regreso a casa, él corría la extra milla. Porque él es hijo, él siempre vuelve a casa. Los hijos siempre volvemos a casa, siempre. Pero a mí me sorprende la historia de Oseas. Mm. Y muchas veces en mi vida cristiana me he sentido identificado. Me he sentido identificado con la relación que tiene Oseas, el profeta Oseas, con la esposa, con la prostituta. Porque ahí en nuestras ataduras, en nuestra esclavitud, Jesús nos rescató. Pero todavía estamos en un envase corrupto, que es la carne, ¿no? Y desgraciadamente con el pensamiento muchas veces matamos a nuestro hermano cuando lo odiamos, o destruimos su llamado cuando mentimos de él, o violamos cuando miramos con lujuria. Y es una batalla constante. Ujú. Pero igual que Oseas, muchas veces, como tu historia, que lo conociste de 8 años, pero te alejaste, él volvió a ir por ti. Ujú. Sí, volvió a buscar y los lazos de amor que a veces se apretaron un poco, pero, Del cuello, así. pero sí, total, él busca otra vez porque la promesa está, ¿no? Desde un principio la promesa siempre está y su palabra siempre es viva y él siempre va a buscar y por muy perdido, mi mamá dice, yo pensé que era un caso perdido, yo nunca pensé que el Señor que fueras a estar como estás hoy. Me falta mucho por mejorar, obvio, pero pues a esto como estaba hace 15 años. Mira, cuando tú conociste al Señor a los 8 años y te volviste ciudadano del cielo, ¿qué te llevó a alejarte? em, yo pienso que fue precisamente eso, la falta de identidad. Bueno, yo nací con una deformidad en mis manos y mis pies. Y eso cuando yo comencé a volar a los 15 años. Mm. Entonces cuando yo comienzo a volar y me vuelvo piloto estando en high school, eh, paró el bullying. Mm. Entonces, entonces mi identidad se convirtió en eso. O sea, yo soy piloto y esa fue mi identidad por muchos años. Y ver cómo identificarme en lo incorrecto lo lleva a uno a otro rumbo que no tiene nada que ver con el plan que tiene el Señor para uno. Entonces uno realmente tener muy claro la identidad de uno que es hijo de Dios. Por eso me ministró tanto pensar quién soy yo. Soy hijo de Dios primero, eso es lo primero. Soy salvo. Y yo creo que esa falta de identidad fue lo que hizo que... Que te alejaras. Sí. Cuéntanos un poco acerca de tu testimonio. Yo sé que he escuchado un poco acerca de él y creo que tienes un testimonio poderoso. Y la palabra que acabas de dar, literal, es lo que el Señor hizo en tu vida desde antes, que estuvieras consciente. Él ya venía salvándote de la muerte, salvándote de muchas cosas. Cuéntanos un poco acerca. Lo que tú decías ahorita, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué salvo? Dame la vida, digamos, de la salvación para saber que uno vive una vida con eternidad y con propósito. Fui salvo. Porque yo. También para mí se hace muy tangible porque es ver cómo el Señor, como dice en Jeremías, desde el vientre. Como te comenté, mi mamá me tuvo en Colombia, en Cali. Mi papá era empresario y él tenía sus negocios en Cali, aunque somos todos de Pereira, estábamos en Cali. Tenía ya 19 años cuando estaba embarazada y sabes que yo no la juzgo, de verdad que lo digo de todo corazón. Tengo rayes, como todos, y locuras, pero ese no es uno. No la juzgo, porque yo veo que tiene 19 años, está con un hombre que es alcohólico, que la maltrataba, viviendo una vida que no quiere, queda embarazada. Y ella decide y recurre al aborto, pero el aborto en Colombia es ilegal. Entonces ella elige, que fue lo que finalmente me salvó, que sea legal, porque si no, ella elige el aborto y una amiga le dice, mira, conozco un señor, toma estas pastas, en una semana va a esta dirección y hacen el procedimiento.
Se tomó las pastas. A la semana fue a un motel. Ahora, hago un paréntesis. Ella me contó eso cuando tenía 11 años. Porque yo como que llegó un punto donde le dije, mami, mira, ¿qué me pasó? O sea, ¿yo por qué nací así? Pero resulta que lo que había ocurrido durante ese tiempo, desde los 8 a los 11 años, es que el Señor ya le había venido diciendo que ella tenía que decirme. A los 8 años se convierte por ese mismo tema de la culpabilidad. Y a los 11 años pasaron una serie de cosas que le venían confirmando más aún que venía el momento. Y le pregunto yo, mami, ¿qué pasó? Deme cuenta. Muy por encima, ya después, con el pasar de los años, ella entró en más detalle. Uno de ellos que hace poco me dejó a mí un poco loco, que ha sido algo con lo que he estado luchando en entender, pero fortalece más la idea de la salvación. Toma las pastas, se va al motel, llega a una habitación clandestina ahí de quirúrgica, le hacen el procedimiento, ella cuenta que ella se trata de escapar en su mente yendo por una playa mientras le hacen el procedimiento. Termina, se ducha, se monta en el carro con el cirujano y cuenta ella, y eso me enteré yo hace poco porque teníamos la duda, yo tenía la duda si era yo o si eran más, si era otro bebé que estaba ahí. Porque le hicieron un procedimiento, le sacaron un bebé. Y sí, cuenta ella que le sacaron una chuspa y una bolsa. Una chuspa, para los que no saben, una bolsa. Una bolsa. Una pasta, para los que no saben, es una pastilla. El colombiano toca traducirlo. El bayuno se me salió ahí la chuspa. El chontador. Y le tenían una bolsa y ahí está el embrión. Entonces ella ve el embrión y lo botan ahí por la ventana. Entonces ahí, esa fue la forma en que hubiera terminado mi vida ese día. O sea, no era uno, eran dos. Eran dos. Eran gemelos o mellizos. Gemelos, ¿no? No, mellizos. Porque venían en bolsas separadas. Exacto. Entonces, a los 3 meses, ella siente todavía que hay movimientos en su barriguita y pues dice, wow, sigo embarazada. Y ya como que muy loco el tema y todo. Ella con 19 años no sabe ni cómo tomarlo. Tiene su bebé. Cuando nazco, ella cuenta, pues, toda la historia de ella, obviamente, como lo cuenta ella, de que el silencio de la habitación fue tan palpitable que ni siquiera ella solamente como que, ¿qué pasó? Pues el bebé está bien, me llevaron. Ella quedó ahí sola. Mi papá nunca apareció porque quién sabe en qué andaba. Y ella solita ahí, imagínate, ya había cumplido, no, a la semana entrante cumplía 20 años. Y quedó ahí sola pensando solamente que, qué pasó, qué ocurrió, mi bebé está bien. Cuando por fin me entregan a ella y sale ella del hospital, ella no fue capaz de mirarme completamente sin ropa ni nada hasta esa noche que llegó, me puso en la cama, vio pues obviamente que había una deformidad en los pies y en las manos y ella pues llorando, no me imagino el dolor que sintió. Ella cuenta que ahí es donde cobró para ella vida Salmo 51, donde dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Porque ella me entrega al Señor, ella cuenta pues la historia de ella, ¿no? Yo estuve ahí, pero no estuve porque cuando lo cuenta, puedo yo hacer un retro de mi vida. Retrospectivamente ver cómo el Señor tomó muy en serio su oración. Que ella decía, Señor, ella no era cristiana, toda la vida católica, y ver cómo, digamos, no que no creía en Dios por ser católica, pero no tuvo esa cercanía al Señor como la tenemos tal vez tú y yo. Sí, es que en Colombia el catolicismo es cultural. Es más cultural, sí. Y nada contra el católico. O sea, hay católicos que son súper entregados al Señor y tienen pero tal vez teológicamente no hay tanta cercanía como la podemos tener tú y yo al hablar con el Señor, ¿sí? Entonces ella por primera vez en su vida habla con Dios. Le dice, Señor, tómalo tú, tú eres el papá de él y llévalo tú hacia donde lo vas a llevar porque yo no... Y ver cómo Dios tomó esa oración tan en serio, porque cuando dijeron que yo no iba a caminar, caminé. Cuando dijeron que yo no iba a poder correr, corrí. Cuando dudaron si podía hablar, hablé. Y cuando me dijeron que no podía volar, volé. Entonces ver cómo el Señor tomó muy en serio su oración. Y cada palabra profesada sobre mi vida, no cobro nada. Porque así de fuerte es la salvación. Y el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios. Y a eso voy
yo tuve el privilegio de contar mi testimonio en un campamento de jóvenes hace 2 o 3 años. Y mi mamá la llevé ese día. Ella no estaba en los planes que fuera, pero fue. Y en camino en el carro, en el silencio, yo, bueno, mamá, antes de contar el testimonio, porque ella nunca lo había escuchado yo De tu contarlo. parte. Y ella tampoco lo había contado tan abiertamente. Y yo le digo, mamá, ¿cuántos bebés, cuántos embriones habían? ¿Era uno, era dos? ¿Cuál fue el...? Y ahí fue donde me comentó el tema de la chuspa, de la bolsa. La bolsa. Que ella vio la bolsa, vio un embrión y vio cuando lo expulsaron. Éramos dos. Entonces, cuando nacen mis hijos, mi hijo mayor tiene 8 años. Cuando está embarazada mi esposa, yo estaba como en un tema muy tenaz porque yo decía, yo viví esto, yo lo manejo. Y de hecho, cuando me preguntan a mí, ¿y no quisieras como una mano, Cirugía una reconstructiva. cirugía o algo? Yo, mire, si me ponen una mano nueva, me saco un ojo, porque eso es lo único que sé usar. Entonces, esto... Pero yo lo manejé, no quisiera que mis hijos tuvieran que navegar eso. Fuimos a los mejores doctores y lo que finalmente me dicen es, sin saber mucho de mi historia, me dicen, mira, eso no es genético. Lo tuyo, sin conocer nada de mi historia, me dicen, eso no es genético. Entonces, cuando mi mamá me cuenta eso, yo entro como, y en esos días que me preparaba para venir aquí a hablar contigo, la salvación, y yo me preguntaba por qué yo y no él o ella. ¿Por qué yo y no ese otro bebé? No sé si has visto que mucha gente cuando sobrevive a un accidente tiene como un tema de... Sí. ¿sí? Entonces yo no me considero una persona que sufra de algo así, pero sí empecé como a rayarme un poco. Yo decía, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, y ahí es donde me habla tanto esos últimos días de la salvación, man. Wow. Porque es el sustituir, no para restarle la importancia a Cristo, pero alguien tomó mi puesto para yo estar aquí. Alguien tomó mi puesto para yo estar allá. Wow. Cuando dices, ¿por qué yo? Se me viene a la mente la película de Salvando al Soldado Ryan. Porque hace un equipo grande, van a salvar al soldado Ryan y al final, pues muchos de los que salieron a salvarlo Murieron, ¿no? murieron en el proceso de salvarlo a él. Y al final, uno de esos soldados que sobrevivió le dice, haz que valga la pena. Wow. Creo que tu motivación para alcanzar cosas imposibles, que cuando alguien te dijo, mira, no vas a volar, volaste, ¿era porque eso resonaba en tu mente? Más valga la pena es en lo que estamos haciendo. Wow. En lo que tú y yo estamos haciendo acá, en ve al discipulado, en lleva esta palabra, en haz algo para el reino. Ahí es donde para mí cobra que valga la pena. Porque es muy fácil hacer cosas por uno aquí en este mundo, pero ya para Dios que valga la pena. Porque si el testimonio está y si ocurrió algo y si tú eres salvo, que valga la pena para que tú eches esa red y... Creo que tu testimonio tiene mucho que sacar. ¿Cómo fue ese encuentro con la verdad a tus 11 años? Me encanta. Me encanta que preguntes eso porque no... Yo de hecho no recordaba bien el encuentro hasta que cuando estuve en el campamento de jóvenes, entonces ese día yo iba a ir solo y mi mamá estando ahí le digo, ¿me quieres acompañar? Y ella, bueno, camine, vamos. Y ella me iba a acompañar nomás. Y al finalizar el testimonio, yo le dije, mami, sube. Y sube ella y cuenta su parte. Y ella contó algo que honestamente me dejó a mí wow, porque ella lo contó una vez, pero se me olvidó por completo. Como te decía yo antes, sí, todos tenemos nuestros rayos y nuestras vainas y cosas que han ocurrido en nuestras vidas, pero eso contra mi mamá no es no es un rencor que tenga contra ella, nada. Cuando ella me cuenta eso, según ella dice, pues imagínate tú una mamá contarle a su hijo de 11 años en obediencia a Dios porque te lo viene diciendo que tienes que contarle, que tú tienes un aborto y que ese aborto produce que las deformidades y el bullying y el dolor que siente ese niño de 11 años es por lo que tú ocasionaste. Debe ser duro. O sea, yo no siento nada de eso, pero ella lo sintió. O sea, ella procesó todo eso, el dolor de ella fue tenaz. Yo me acuerdo que lloró. Y ella cuenta que
cuando ella me contó eso, yo comienzo a llorar y ella dijo, wow, yo dañé a este niño, me va a tocar ir a terapias, me va a tocar llevarlo a un psicólogo, ¿qué voy a hacer? Me preguntó, ¿estás bien? ¿Por qué lloras? Y yo le dije, lloro porque me da dolor pensar todos los años que tú viviste cargando con eso. Ese no fui yo, bro. Un niño de 11 años, yo no fui. Ni hoy en día pudiese yo haber imaginado decir algo así. Yo creo que fue el Espíritu Santo que me utilizó en ese momento. Porque es decir, wow, tú cargaste eso por tanto tiempo, pero te perdono. Y ella lloré, se lo contó. Y es ser utilizado por el Espíritu Santo, man, para que Dios a todos nos diga, sos salvo. O sea, tú cargaste con eso todo ese tiempo, le duele, ¿no? Y le duele porque él tiene sentimientos, él siente. Y a veces restamos importancia a lo que Dios siente. El Espíritu Santo se entristece, dice la palabra, ¿no? Cargaste con eso todo este tiempo. Qué dolor. Y ese fue el encuentro para responder tu pregunta. Wow, impresionante. Creo que ese es producto de lo que ya Dios había hecho en tu vida a los 8 años. Ese caminar con Jesús, ¿no? Sí. Igual el caminar de ella personalmente con Jesús. Entonces los dos llegan a los pies de Cristo básicamente en el mismo año. Uh-huh. Tú de 8 años, ella 8 años después del aborto. Pero todavía seguía cargando eso. En el momento donde te lo confiesa y te lo dice, y tú le dices, básicamente, te perdono. Un peso grandísimo sale de sus hombros, ¿no? Sí. Aunque ella ya sabía que en la cruz todo había sido pagado. Total. Pero que tú no tenías nada en contra de ella. No, para nada. Mira, qué impresionante, la verdad. Creo que eres una persona que tiene una cualidad que no viene de ti, que viene de algo que Dios puso en tu corazón, y es el perdón. Es que cuando Dios nos salva a nosotros, nos damos cuenta todo lo que le costó a Él y el tamaño de nuestra deuda. Se me viene a la mente también la parábola que contó el Señor cuando un rey lleva a una persona a cobrarle una deuda y está delante del rey, y el rey le perdona la deuda imposible de pagar. En aquel tiempo, pues, les tocaba irse esclavos. Sí. ¿Verdad? Y sale él y ahorca a otra persona que le debe a él una cantidad muy pequeña. Pero le doy gracias a Dios por tu vida, porque esa no fue tu historia. Pudiste entender de que lo que Jesús pagó en la cruz por ti y lo que te perdonó Dios es más grande que lo que sea que alguien haya podido hacerte. Sí, el privilegio grande de haber tenido, digamos, lo que viví desde muy pequeño, todavía, es el perdón, pero también el camino hacia el perdón. Y hay libros, y hay teología, y hay un poco de vainas del perdón. Y bueno, pregúntale a mi esposa si soy un buen perdonador. A ver, ya. Es algo que pulo todos los días. El perdón es de todos los días. Para ciertas cosas es más fácil que otras, pero yo personalmente hablando, lo que he vivido en mi vida, el perdón es uno poder identificar, más bien ver a la otra persona y dar hecho para atrás. Desde pequeño el bullying siempre estuvo. Los niños son, tú sabes, los niños son crueles, los niños son tenaces, los chinos son lo peor hay veces. Pero yo desde muy pequeño me tocó decir, o me amargo o dejo de... Y le doy gracias a Dios por ese discernimiento desde pequeño. Es porque uno comienza es como a ver más bien el beneficio de la duda. Cuando alguien hace algo, cuando alguien comete una ofensa, el beneficio de la duda del por qué. Y uno poder ver, bueno, ese chino que me golpeó o que me dijo tal cosa, los papás son divorciados. Ese chino que dijo tal cosa, este otro, wow, resulta que el papá viaja y lo ve una vez al mes o le pega. Y comencé a ver eso desde pequeño, desde temprana edad comencé a identificar esas cosas. Entonces, tener gracia porque uno
no sabe lo que la otra persona está viviendo y cuál es el punto de referencia de la otra persona. Entonces uno comienza a ver es como eso en la otra gente. Una vez el pastor me dijo a mí algo muy chévere que me gustó, que era ver a la otra gente como una silla de ruedas emocional. Y cuando uno ve a una persona en una silla de ruedas emocional, puede gritar, puede decir, puede empujar, te puede escupir, pero sigue en una silla de ruedas. Y uno la puede ver con otros ojos. Y él me decía eso una vez cuando estaba yo otra vez trabajando en los pies de Cristo y renovando muchas cosas en mi vida, destapando vainas y cuando me dijo eso me pareció tan sabio y tan chévere porque es verdad. El perdón unas veces no es para uno estar menospreciando a todo el mundo y pensar que uno está mejor que los demás, pero darle el beneficio de la duda a la gente del por qué. Mi mamá tenía 19 años y no la... O sea, yo pienso que yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, es poder uno ponerse en los zapatos del otro. Creo que es como tener, ya eso es lo que Dios ha hecho en ti, la mente de Cristo. ¿Y quién más que aquel que sufrió abuso, que sufrió maltrato, que sufrió humillación? Jesús. Uh-huh. Y al final de todo eso, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Perdónalos. ¿Por qué no? Saben lo que haces. Y creo que tú llegaste a eso. Wow. Tú dijiste, los perdono a estos niños que me hacen bullying porque en realidad no saben lo que hacen. Perdono a mi mamá porque en realidad no sabía lo que hacía. Y Dios ha usado todo eso para volverte la persona que eres. Yo te conozco hace varios años y me impresiona tu manera de ser, me impresiona lo firme que eres en tu identidad y veo la reconstrucción y la restauración que Dios ha hecho en ti. Kintsugi es un arte japonés que, tal vez lo voy a decir mal, pero es un arte de restauración de pocillos. Sí. Con el oro, sí. De pocillos. ¿Cómo se llama esto? Loza. De porcelana. De porcelana. Que lo quiebran y lo revienten y lo vuelven a poner junto con el oro en los cracks, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y creo que Dios hizo eso en ti. Creo que Dios hizo eso en ti y por eso caminas firme en tu identidad ahora y lo entiendes. Y tu vida habla de la obra maestra que Dios hizo, Kintsugi, en tu vida. Agarró todas las partes rotas, te pegó de nuevo y ahora uno queda más fuerte y mejor que antes que nos hubiéramos roto. La verdad que me edifica mucho y puedo ver una vida de perdón. Puedo ver cómo Dios te salvó en el vientre de tu madre, literal. Puedo ver que tú has hecho que valga la pena. He visto servir en la iglesia con pasión y entrega. Lo restaurado que estás, que tienes la capacidad de poder hablar de todas estas cosas sin apuntar, sin rencor hacia tu mamá o hacia lo que haya sucedido hacia esos niños. Y eso es de valientes. Eso es de valientes. No menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida. Es poderoso. Poderoso y das testimonio del evangelio verdadero. Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas. Y creo que las personas que te ven pueden ver a Dios en ti. Pueden ver a Jesús. Amén. Amén. Gracias, bro. No, yo en ti, Jeremías, de verdad que han sido unos años bien interesantes. Jeremías y yo estuvimos en un discipulado juntos y siempre me encantó la forma de ser tuya, man. Tu alegría, tu gozo y independiente de lo que esté pasando, ¿no? Uno a veces piensa que todo bien, todos tenemos nuestras luchas y de verdad, gracias. Me encanta Juan 5:35, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que apuntar, es hacer esa luz, ¿no? Sí. Ser esa luz y a veces toma esfuerzo, pero seguimos y no olvidar de dónde sale uno, man. Sí. Es no olvidar el pasado de uno, no olvidar Dios de dónde lo sacó, la gracia de Él. Una vez se toma por hecho, digamos, nomás este estudio, bro, que no, o sea, muy chévere. Eso es, o sea, de verdad, algún día fue tal vez una oración y
Y qué chévere vivir eso y nunca perder lo que yo tengo en mi vida hoy, es porque algún día se lo pedí al Señor y vivir todos los días Caminando. on fire, bro, on fire. La historia es chévere, el testimonio hay que contarlo, porque eso es lo que finalmente Jesús vino a hacer. Con el testimonio capta los lazos de amor y ya, pero realmente caminar con Dios es ver que es más, man. Me habló tanto lo del pasaporte que te conté ahorita, porque el pasaporte no te va a salvar, es un papel, es la ley, ¿no? Lo que vimos, la ley. Estamos haciendo ahorita el ayuno en la iglesia, en nuestro pastor nos pidió ayuno congregacional ahorita y yo lo vengo haciendo y yo, Señor, quiero sentir como el fire. Y lo hacía en obediencia, pero quiero el fire. Y finalmente con eso me habló tanto, porque es que sí, la ley del ayuno, la oración y todo, el pasaporte, no, eso no es la realidad de que tú eres ya ciudadano de acá. Es esa realidad la que debería de darte alegría, que ya eres salvo, ese es tu gozo. Uy, Wow, sí. yeah, porque yo sí sentí gozo cuando ese man me dejó ir sin multa. Ni modo. Sí, ese es el Ni modo. gozo. Ese es el gozo que Wow, debemos tener. impresionante. Hiciste la tarea entonces, Hice la Juan tarea. 5:35. Claro, no, total. Mira, Burning Lamb nace de Juan 5:35, escudriñando la palabra, que Jesús da testimonio de Juan el Bautista. Y yo dije, wow, yo quiero que cuando Jesús hable de mí, diga eso. Yeah. Nice. Que Juan el Bautista era una lámpara encendida y brillante. Creo que todos nacimos para aportar luz, y también la palabra dice que nos aseguremos que la luz que decimos tener no sea oscuridad. Entonces, hay lámparas que están hechas para brillar, pero están en oscuridad, ¿me entiendes? Y nosotros no somos la luz. O sea, Jesús brilla Total. en nosotros. Él es el protagonista. Él es el héroe de la historia. La película se trata de él, no de nosotros. Amén. Y él se lleva toda la gloria. Por eso la salvación me apasiona ese tema. Me apasiona el tema de la salvación. Me apasiona el tema de la salvación porque hay muchas posturas que calvinistas, arminianos, monilistas, que tratan de entender cómo Dios en su soberanía nos salva y cuál es la responsabilidad nuestra hacia lo que Dios hizo en nosotros. Y creo que nos enfrascamos en debates teológicos y doctrinales muchas veces para poder entender a un Dios infinito. Si tú puedes comprender a Dios en tu mente, tú no tienes al Dios verdadero porque hiciste un Dios del tamaño de tu mente. Total, total. Sí, es que uno a veces encajona a Dios en una cosa. Mira, yo tengo un privilegio muy grande, y lo digo con toda la humildad. Es en ciertas noches, ciertos días del mes, cuando no hay nubes y cuando está súper estrellada, cuando estamos sobre el mar volando, uno alcanza a ver la Vía Láctea. Y uno ve la Vía Láctea, man, y uno dice, somos tan pequeños, y Dios lo hizo. Me encanta como lo dice mi pastor, porque Él lo hizo todo tan grande para que todos pudiéramos ver lo grande que es Él. Sí, la verdad que creo que muchos creemos que tenemos parte en la salvación. Hay muchas posturas teológicas, ¿no? Que Calvino dice que lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación es el pecado. Wow, está buena esa. Yo no sé qué tú piensas. ¿Cuál es tu postura hacia la salvación? ¿Cómo Dios nos salva? Wow, esa frase yo creo que lo suma todo. Me encanta. Porque es verdad. O sea, uno qué más va a aportar en la salvación. Yo pienso que el Señor en su gracia, el amor, ¿no? Porque dice en la palabra que somos escogidos, muchos los escogidos. Uno ve tanto la palabra escogida. Desde el vientre te escogí, eres pueblo apartado. Yo pienso que la salvación es, bueno, primero que todo es única. Yo siempre le pido al Señor que mis hijos, aunque yo los instruyo en la palabra, que ellos desarrollen también ese conocimiento y la salvación, que Dios los alcance
Porque si yo me pongo a pensar, si no fuese por el trabajo del Espíritu Santo, y si no fuese por esos lazos de amor, y si no fuese por tanta... O sea, mire lo ingrato que soy. El testimonio está, la gracia estuvo, la historia, todo. Uno piensa eso, con eso diría uno, wow, este man no la tuve tan clara. Y aún así él en su amor y su gracia, o sea, hasta qué capacidad tiene, dice que él es lento para la ira. Y poderlo salvar a uno, man. O sea, es una locura. Cómo lo escoge a uno y the lengths that he goes. O sea, hasta dónde llega él para buscarlo a uno, obvio. No es uno llenarse como de orgullo de decir, no, es que... Pero yo sí soy salvo. Yo sí soy salvo. Efesios 2:8 lo resume. Porque por gracia somos salvos. Amén. A través de la fe. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces no nos podemos gloriar y decir, yo sí soy salvo, porque yo... no lo merezco. Creo que el cuadro de lo que te pasó a ti por lo del aborto es la manera directa como Dios nos salva. Somos ese bebé en el vientre. ¿Qué podía hacer ese bebé para salvarse? Nada. Nada. Sí, o sea, llorar, ¿no? No. Ni conciencia tenemos de lo que nos espera si no fuera por la salvación. Porque ese bebé se está formando, lo sacan y bueno, yo creo que hasta me encanta mi vida, amo mis hijos, amo mi esposa, amo todo lo que tengo, gracias a él, pero si hubiese terminado en mi vida, pues estaría en el cielo. Y muy seguramente mi hermano o hermana, pues allá están. Sí. Es el pecado, ¿no? Lo que lo aleja a uno. Entonces sí, caí al mundo pecaminoso de mi carne. Y sí, o sea, ese bebé no tenía nada por sí mismo en la salvación. Ese bebé no tenía nada, no tenía cómo dirigir esa mano de ese cirujano donde entró y dijo, mire, man, no. Fuiste. Esconderse cuando entró el cirujano. Literal, el Señor haberme escondido, o sea, me escondió y ¿por qué yo? Yo lo decía ahora de por qué fui yo, porque yo, y con eso de pronto sí, en estos últimos 2-3 años sí he luchado un poco porque yo digo, pero o sea, se robó una vida, porque fue necesario eso. Y ahí está marcado la salvación. Porque así como alguien murió no para restarle a Cristo, pero así como él murió, ese bebé murió para yo tener vida, pues Cristo murió para yo tener vida. Y es un paralelo, ¿no? La Biblia está llena de paralelos y sí. La vida de uno también lo está si uno se pone a mirar. Imagínate, me gusta cuando Jesús dijo, cuando Juan, creo que cuando termina de escribir el libro de Juan, él dice, si todas las cosas que Jesús hizo se escribieran, no existiría lugar para poner todos los libros de todo lo que Jesús ha hecho. Porque en tu vida hay muchos libros de lo que Jesús ha hecho. En mi vida hay muchos libros y en la vida de cada uno de ustedes hay muchos. Total. Pero mira, entonces regresando al tema de la salvación, hay muchos que dicen, para ser salvo, tú tienes que escoger a Dios. Y es cierto. Pero no hay manera que el hombre escoja a Dios a menos que Dios lo escoja primero. Total. Wow. Eso es yo creo que nos estamos metiendo en aguas profundas con la teología. ¡Wow! ¡Wow! Pones un emoji así. Un video. Y eso es un poco difícil de aceptar. Es un poco difícil de aceptar. Yo a veces me relaciono con Jacob, esos que batallan con Dios. Porque en la escritura pues yo puedo ver que habla de los escogidos, habla de los predestinados, habla de la depravación del hombre, habla de lo imposible que es al hombre llegar a Dios y por eso Dios vino a nosotros. Habla en Ezequiel de los huesos secos, habla de que estamos muertos en nuestros pecados. Un muerto no puede escoger. ¿Lázaro podía escoger? No. Sí, él se levantó vendado y todo. Estaba Lázaro en la tumba diciendo, Jesús gritando por fuera diciendo, Lázaro, ven.
él tenía la capacidad de escoger si salir o no. No, él salió automático. ¿Y por qué batallo tanto con esto? Porque como evangelista muchas veces salimos a las calles A eso iba a ir. a evangelizar y muchas veces entregamos la semilla, entregamos el evangelio y sabemos que nosotros no convertimos a nadie. Yo no convierto a nadie, tú no conviertes a nadie. Pero el que la hace crecer, ¿quién es? Dios. Y soy de aquellos que batalla con Dios porque le digo, Señor, por favor, haz crecer esta semilla. Por favor, Señor, salva a esta persona. Sabemos que esa persona es incapaz de arrepentirse a menos que el Espíritu Santo traiga la convicción de pecado primero. Yo creo que esa es la jugada máxima que tuvo Cristo en la cruz. Cuando uno lee el Viejo Testamento, ver cómo él se iba señalando a Cristo hasta que él llega, es como la jugada as bajo la manga de Dios hacia la humanidad. Y ver que ya la salvación, como evangelista, tu cargo, o sea, en esa oficina es súper importante. Porque poder uno ir a dejar la semilla es necesario. Sí, es que Dios nos escogió, pero también utiliza a alguien para ir a recoger o para ir a entregar la semilla. Porque ahí está la importancia de también nosotros que ya somos escogidos en crecer el reino y lo bacano que es tener el Espíritu Santo. O sea, yo no sé cómo habrá sido antes de Cristo. No, era imposible vivir. O sea, uno saber o sea, si no eres parte de este club extremo y súper especial que son el pueblo judío, o sea, ¿qué te espera? Nada, la muerte ya. Pero el poder utilizar personas como tú que van a las calles, que dejan semilla y que el Espíritu Santo completa la obra, porque no son las obras, sino el Espíritu Santo, pero es la obediencia. Exacto. Y tus dones. Y mira, y para agregar a lo que acabas de decir, muchas personas no saben esto, pero desde el principio de la creación, la única manera de ser salvo ha sido Jesús. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, en el Edén, pues dio un mandamiento: no coman del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Adán, él lo rompió y por ende entró el pecado y la muerte llegó. Pero en Génesis 3 le dice a la serpiente que la semilla de la mujer, habrá enemistad entre la serpiente y la semilla de la mujer, pero la semilla de la mujer destruirá la cabeza de la serpiente. Desde ahí Jesús había sido predicado y el plan de salvación había sido dado. Desde el principio Dios ya había dicho que la manera para regresar al Edén, a la presencia de Dios, iba a ser a través de esa semilla de la mujer. ¿Y quién es el único que nació de mujer? Jesús. Entonces Jesús vino a destruir el pecado y a destruir la muerte. Pero muchos creen, como lo que acabas de decir, que el pueblo judío es escogido y es salvo. Y sí, ¿verdad? La palabra lo dice. Pero no tan fácil. Dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué hizo? En el momento de morir, ¿sabes? El momento sí que él descendió. Ah, sí, que él descendió. Ajá. ¿A dónde descendió? Sí, él descendió al Seol, ¿no? Al Seol, al seno de Abraham, ¿verdad? El seno de Abraham, Jesús lo cuenta en una parábola. En la parábola del rico y Lázaro. Lázaro era el pobre que se ponía a la puerta del rico cuando daba los banquetes y él no le daba de comer. Dice la parábola que los dos murieron, el rico y Lázaro, y Lázaro fue al paraíso y el rico fue, pero a un lugar de espera, junto con Lázaro. Este lugar de espera se llamaba el seno de Abraham. No es el cielo, pero tampoco es el infierno. Al lugar de espera. ¿De la espera de qué? De la venida de Jesús. Entonces, toda la humanidad, desde el principio de la creación, estaba ahí, a la espera. A la espera. Entonces, dice la palabra que cuando Jesús muere en la cruz, desciende para llevar a los cautivos al cielo. Wow. ¿Por qué? Porque nunca fue posible por la ley. Nunca, sí, no era incapaz de... Entonces, ¿por qué Dios mandó al pueblo de Israel a hacer tantos sacrificios, a mantener tanta ley, a caminar, tratar? Para que se evidenciara de que era imposible. Entonces, dice la palabra que aquellos que murieron y habían sido justificados por la fe, murieron
con la fe. ¿Qué significa la fe? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, habían muerto con la certeza de que esperaban ¿a quién? A la semilla que Dios había prometido. Y ese era Jesús. Entonces Abraham, Moisés, Lázaro fue al paraíso a la espera de ¿qué? De Jesús. Entonces cuando Jesús muere, desciende y predica el evangelio, y aquellos que lo aceptaron, De una para arriba. arriba. No, pues uno ya allá abajo, si no lo va a creer, ahí sí. Pero ellos ya estaban solo esperando. Wow. ¿Me entiendes? Voy a leer sobre ese tema, está interesante. Es súper interesante porque eso casi muchas personas no lo saben, porque antes el cielo estaba vacío y el infierno también. No Está existe. interesante eso. Sí, porque uno solamente sabe es del tema del sacrificio y todo, y uno lo ve, sí, lo que tú dices, imposible, o sea, no era incapaz. Desde el principio Dios sabía que Él tenía que bajar y descender y Exacto. ser Desde la el última. principio él sabía que la única manera que nosotros pudiéramos llegar a él, no era que nosotros llegáramos a él, sino que él viniera a nosotros. Me encanta lo que dices, gracias. O sea, voy a indagar en eso, porque más del conocimiento es poder entrar en la verdad, ¿no? Eso lo empodera a uno a poder entender Porque bien. si el pueblo de Israel hubiera podido ser justificado por Obras, obras, entonces la palabra se contradijera. sí. Pero de a mí nosotros encontramos que dice que Él no vino a cambiar eso, a moler. él dice, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley requiere muerte. Sí. Recuerdo que hace poco el pastor estaba hablando y decía que no hiciéramos el trabajo de Dios, que es juzgar, y no hiciéramos el trabajo de Satanás, que es ser el fiscal, el perseguidor, el fiscal, ¿verdad? Entonces, nosotros como pecadores estamos delante de un juez bueno, santo, que no puede hacer vista gorda al pecado, ¿verdad? Pero Satanás es el acusador, es el fiscal. Entonces, aunque Dios nos quiera perdonar, no puede porque iría en contra de Él mismo. Y como Él es bueno, no puede mentir. Y tampoco no lo puede hacer porque Satanás está diciendo, mira, acá dice que Él merece muerte. Dale muerte. Que se pague la deuda. El fiscal. El Satanás. Entonces lo que Dios hizo fue, se bajó del trono, pagó la deuda, murió por nosotros, a fin de que la justicia fuera completa y el fiscal no tuviera nada en contra de nosotros y la justicia se cumpliera. Fue la jugada increíble. Sí, es que hay veces muy, uno se puede meter, yo creo que en unos diálogos súper interesantes, pero es eso. La separación del hombre es de Dios y el hombre, el pecado, la muerte, y viene Jesús y hace la jugada más brutal en el universo. Más de nuestra capacidad de comprender lo que puede. Es como yo, ese bebé en el vientre, que por mucho que usted le quiera explicar a ese bebé cómo es el mundo afuera, de qué se trata ese mundo, cómo es ese mundo, qué le espera, no va a entender. Nosotros no tenemos la capacidad de entender esa realidad y esa legalidad espiritual que existe, como tú lo acabas de explicar, y cómo Jesús vino con la última jugada y esa as bajo la manga, jugásela a Satanás y decir, no, es que ellos son míos y yo los amo, yo los salvé con mi muerte y aquí Ya estoy yo mi pagué. sangre. Yo pagué. Ya, ese sello ya, pin, aquí está la legalidad y mire, fiscal, ellos son libres, ellos no tienen... Y el acusador ya no tiene Y el nada. acusador que no acusar. tiene nada. Y esa es nuestra batalla, ¿no? Porque uno día tras día, lo que yo te decía ahorita, que uno batalla, yo batallé, ¿no? Yo batallé. No, es que yo soy así, yo soy asá. Me falta mucho para llegar a donde Dios. Sí, tenía toda la razón, me faltaba mucho. Pero resulta que ya había esa la fe en Cristo. Entender que la fe en Cristo te permite a ti entrar de una forma, hombre, atrevida a la presencia del Señor. Poderlo hacer. O Como sea, el hijo. como Que un abre la hijo. refri. Exacto. Atrevida. Requiere un cambio. No es que uno llegue sin pasaporte y luego llego sin pasaporte al otro día y luego vuelvo, no, se me olvidó, pues oye, me van a No. hacer algo.
pero es esa gracia y ese amor. Es como yo siempre digo, ese jefe, ¿no? Si tú tienes, bueno, me imagino, tú eres jefe, ¿no? Tú eres un jefe chévere, me imagino, ¿no? Eres súper jefe. Y te responden porque tú eres un buen jefe, ¿sí? Digamos, lo bueno que es Cristo con nosotros produce obras buenas en nosotros porque Él nos amó primero. Es ese como, los que me aman cumplen lo que yo digo porque lo amamos, no porque no cumplimos para decir que lo amamos y por eso le cumplimos. Exacto, así es. Me encanta porque, mira, he tenido la oportunidad de viajar a otros países y predicar el evangelio igual, y he visto que muchas veces creen que son justificados por las obras. Y se parece, es muy parecido, pero no es lo mismo. Porque ellos dicen Jesús más obras igual salvación. Jesús igual salvación igual obras. Exacto, me encanta, total. Es el producto, exacto. es el fruto. Y Juan y Lucas creo que Jesús dice, el Padre, ¿cuándo se glorifica el Hijo? Pues todos lo sabemos, pero ¿cuándo se glorifica el Padre? El Padre se glorifica cuando se producen frutos. Otra cosa también, hablando de la palabra, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pegados a mí, producirán fruto. Es en ese mismo versículo que acabo de decir. Imagínate. Es en ese mismo capítulo. Automático. Sí. El pámpano es las ramas, ¿verdad? La rama no puede decir, uy, qué rama tan buena soy. Yo sí produzco fruto. Nadie se puede gloriar porque el fruto viene en consecuencia a la savia que fluye de la vid. Exacto. Entonces, Jesús, de principio a fin, Jesús, somos salvos por Jesús, hacemos obras porque Jesús las hace. Hay otro predicador que dice que el cristiano hace obras de la misma manera como un guante hace algo. Total. Sí, ¿quién se lo pone? Sí, nosotros somos la vasija. Nosotros somos el guante. Ajá. Jesús mete su mano y Él hace a través de nosotros. Que es la importancia, yo creo, que de buscar tu presencia todos los días. Y entender la palabra también. Pedir revelación de la palabra, porque... Y se da. La sabiduría, corrígeme si estoy equivocado, pero yo veo que en la palabra dos de las cosas que el Señor siempre da sin reserva es sabiduría y fe. Fe y su espíritu, ¿no? Bueno, fe. Y el Espíritu Santo. Uno pide el Espíritu Santo en cualquier momento y Él lo da. Ahí es donde Él dice que el hijo que pide pan, que pide una piedra, no le da una piedra, la serpiente. Tú le pides Salomón, ¿qué quieres? Sabiduría. Y se la dio. Pide sabiduría y la daré en su abundancia. El que quiera fe, que pida fe. Que pida fe. Sí, lo voy a sumar. Yo siempre digo 2 en 3. Son los frutos del Espíritu finalmente, pero en la sabiduría y uno poder leer la palabra y ver que es viva. Ahí fue donde tuve yo un giro también en mi vida con Cristo, es leyendo la palabra. Efesios 5, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, a fin que la hizo santa y la lavó mediante la palabra. Entonces, si nosotros no pasamos por medio de la palabra, en la palabra con Él, es que no hay un cristiano que no anhele pasar tiempo con Jesús. Es mentira. Aquel que se hace llamar de Cristo y no anhela en su corazón pasar con Cristo, no es de Cristo. Es de nada corta fariseo, ¿no? O sea, no se vuelve ya así, porque es muy fácil caer en eso. Yo ayuno, yo hago, hasta demonios puede sacar. Porque luego al final dirá, Dios, sí, es que sacamos demonios en tu nombre. Sí, aléjate de mí, hacerte mal. Nunca te conocí. Nunca. No es que fueron, es que nunca fueron. Nunca fueron. Nunca te conocí. Sí, nunca te conocí. Increíble, wow. O sea, fuerte. Porque ahí entramos después en que si la salvación se pierde, ¿no? Pero si no nos la ganamos con nuestros méritos, ¿por qué la perderíamos por nuestros méritos? Yo pienso que la salvación va. La salvación va y es el caminar con Cristo. Y es un tema de corazón. Donde el corazón de uno siempre estará ahí en la presencia del Señor. Siempre buscando, porque es muy fácil caer, ¿no? Uno ve, es muy desafortunado ver líderes y la forma que Satanás ataca tanto al que tiene el propósito, ¿no? El pastor, al líder, y caen. Pero es el corazón. Dios le importa más el corazón que el llamado, pienso yo. Y ver cómo hay personas que son capaces de todavía obrar con su don, obrar en tanta cosa y seguir todavía la salvación. Entonces ahí entra uno como que la salvación va, pero el don también va.
¿Y dónde está todo el tema? Entonces, yo creo que es Dios en su gracia, Él está dado en la ira, Él permite para que, hombre, me importa tu corazón. O sea, ya eres salvo, conoces, pero que uno vuelva su corazón a Él, como lo hizo Israel tantas veces. Pero incluso, o sea, yo soy creyente que la salvación no se pierde porque no me la gané yo. Es un regalo, es un don. Criatura nueva somos en Cristo, con nuevos anhelos. El que nace de nuevo trae deseos de permanecer. Por eso dice, el que empezó la buena obra en ti, la llevará a su totalidad. ¿Y quién comenzó la obra en mí? Sí, Él. Y en ti. Sí, Él. Si te quedas a media, Jesús es un mentiroso. Total. Sí, total. Y yo pienso que eso es lo importante de leer la palabra, porque son legalidades con las cuales uno puede ir frente a Él, Sí. a decirle, mire Señor, es que tu palabra dice esto. Y tú, o sea, no es uno como entrar a ser jactancioso, pero sí tener y conocimiento de cómo es el corazón de Él para uno decir, y uno apelar a eso que Él dice. O sea, la palabra de Él es viva, es eficaz y es fiel, o sea, Él no cambia. Y uno poder delante de Él como hizo Abraham, ¿no? Es que si hubieran 10, si hubieran tantos, tú destruirías. Entonces uno decía, no, es que tu palabra dice, Padre, tu palabra dice esto, con respecto a... Y uno tener el conocimiento y uno conocer el corazón de Él a través de la lectura de la palabra. Es importantísimo. Sí. Bueno, mira, ya para cerrar, Juan, creo que este podcast se trató salvación, perdón e identidad. Si pudieras darle un consejo a alguien que está batallando con su identidad, porque tal vez tiene un impedimento médico, porque tal vez tiene un impedimento psicológico, o por la familia en la que le tocó vivir, o por algo que esté batallando que no lo deja tener una identidad firme. Dale un consejo de cómo encontrar su verdadera identidad. En este mundo todos, yo pienso que hasta el más rico, hasta el más pobre tiene sus batallas. Y lo que el enemigo viene a robar, viene a matar, a robar, a destruir, una de esas es yo digo que el tiempo y la identidad. Y la identidad tuya, poderla afirmar en algo. Porque Jesucristo fue muy sabio cuando nos decía que construyamos nuestra casa sobre la roca. Y sobre las rocas Él, podernos identificar que somos salvos, tener ese gozo y esa certeza de que somos salvos en Él. Porque lo que estás viviendo ahorita no te define, es poner los ojos en Cristo y saber que te ama tanto, que Él está ya corriendo a cubrir la distancia que tú ya comenzaste a correr. Él ya te perdonó. Tú tienes a través de Cristo la posibilidad de entrar a su presencia atrevidamente, a su corte celestial, que es lo que Él quiso desde el principio. Lo que estés pasando, atravesando, no te define. Ese perdón que es tan difícil dar es tal vez entender que es más la ganancia que hay en el perdón que en retenerlo, y poder aplicar hacia los demás esa posibilidad en ver el porqué de cada persona. Cada persona es un universo, cada persona tiene sus heridas, cada persona tiene sus cosas con que batalla. Y si estás pasando por cualquier situación, de pronto mi testimonio habla el tema del aborto, y no sé, el Señor me pone en el corazón a decir que si estás pasando por algo así, no te juzgo. Y si puedo ser voz para ese niño o niña que aún no puede respirar, que lo consideres y que permitas que el Señor sea ese Padre quien guía sus pasos, quien le enseña. Porque yo, cuando me extravié, cuando me perdía, nunca experimenté donde mi papá no estuviese ahí. Cuando yo fallaba, mis pasos fallaron, estaba tal vez perdido, yo puedo mirar hacia atrás y ver cómo Dios siempre estuvo ahí, con su gracia y su amor. Entonces no dudes, porque no eres tú. Continúa la buena batalla, porque la salvación y la eternidad nos espera.
Amén, amén. Wow, qué reflexión tan linda, Juan. Bueno, esto fue un episodio más de Burning Lamp. Y para despedirte, quiero decirte algo. Juan es un testimonio vivo de lo que hay en el vientre. No son una bolsa de células, no es materia, es una persona. Tú eres producto de la verdad de lo que hay en el vientre de alguien. Para aquellos que estén considerando el aborto, deshumanizando lo que hay adentro del vientre, lo que hay adentro del vientre es un humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Reconsidéralo porque hay una vida potencial adentro. Hay una persona, una identidad, hay un padre, un hijo, un hermano, hay un futuro piloto, hay un futuro presidente que pueda descubrir la manera de traer paz al mundo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, no, y si lo has hecho es también creer en el perdón y la soberanía de lo que es la salvación. Porque uno por mucho, muy grande el pecado, tal vez un testimonio de eso de pronto confronte, ¿no? Tal vez hay más gente que ha hecho el aborto de lo que uno piense, es muy común, más en este país con la legalidad del aborto. No pienso de menos de la gente que lo ha hecho de verdad, incluso no es que yo lo justifique, pero entiendo la parte humana que entra a orar cuando alguien hace un aborto. Si ya se efectuó, también simplemente rendirle eso al Señor y también creer en su perdón, ¿no? Pablo, ¿cuántos mató antes de que llegara a ser salvo? Y ser una cosa que me habló mucho en Pablo hacia Damasco. Cuando él iba hacia Damasco, el que iba a hacer a Damasco, iba a ir a perseguir, iba a ir a matar, cuando se le aparece Jesús en la vía a Damasco, él cambia y cuando llega a Damasco es donde inició su ministerio. En Damasco, donde iba a traer muerte, trajo fue vida. Y trajo fue salvación, y hasta lo decían, este man venía de matar tanta gente. Entonces, a lo que iba es no permitir que un testimonio como estos traiga acusación. Por muy gran el pecado que parezca, la salvación está para todos porque ninguno está privado de la gloria del Señor. Todos estamos privados de la gloria del Señor, perdón. Todos estamos privados de la gloria de Él, pero es su sangre y la salvación en la cruz que nos permite entrar atrevidamente a su presencia día tras día. Entonces, no hay acusación, simplemente toda la gloria para Él. Amén. Perfecto. Pues me encantó esta conversación, Juan, la verdad, increíble. Gracias. Natural. Sí, sí. Hablando de temas profundos que edifican al cuerpo de Cristo. Y si te gustó este podcast, pues dale like, compárteselo a alguien que tal vez haya pasado por una situación así, tal vez haya sido producto del rechazo desde muy temprana edad o del bullying, o haya sufrido circunstancias de la vida que lo llevó a hacer un aborto o sufrir una pérdida de un bebé. Entonces, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que lo compartes y si te edificó, que nos dejes un comentario, déjenos saber cómo te pareció, qué podemos hacer mejor. Tú nos edificas a nosotros para nosotros seguir edificando. Y que Dios te bendiga. Esto fue otro episodio del podcast de Burning Lamp.